El reclutador del juego del calamar es uno de los personajes más queridos entre los fans. Su misteriosa y perturbadora forma de ser lo han convertido en alguien bastante interesante. Pero ¿qué sabemos realmente de él? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su filosofía? Son preguntas que vamos a responder. Hoy en Charlie Tales haremos un análisis del personaje, veremos su motivación, historia y final. ¿Listos? A darle entonces. El reclutador del juego del calamar es un personaje interpretado por el popular actor Gong Yu. Este personaje no tiene nombre conocido, así que todos lo llamamos reclutador, ya que se encarga de atraer jugadores para el juego del calamar. Los pone a prueba con un juego de Dakji y luego les ofrece la oportunidad de entrar al torneo. Pero ¿de dónde viene el reclutador? Él nos dice que en su juventud ingresó al juego del calamar como un guardia rosa. Esto fue hace muchos años, y tiene sentido, ya que en los registros de la isla nos revelan que el torneo tiene décadas funcionando. El reclutador comenzó como un guardia con máscara de círculo. Esto lo sabemos porque él mismo dice que pasó años quemando los cuerpos de jugadores. Los círculos son el eslabón más bajo de la organización, y son los encargados de manipular los cadáveres de jugadores. Esto nos deja claro que él comenzó desde lo más bajo de la jerarquía del juego del calamar. Sin embargo, luego fue escalando en importancia, pasó a convertirse en un triángulo y finalmente en un cuadrado. Él dice que todo cambió cuando pusieron una pistola en su mano. Aquí sintió como si reconocieran su existencia por primera vez. Esto tiene sentido, ya que en la jerarquía del juego del calamar, los cuadrados tienen una posición de liderazgo, y son los únicos que usan pistolas de mano. Para este punto de la historia, el reclutador adquirió un valor que no tenía antes. Los cuadrados son los únicos que pueden hablar con los jugadores, dictan las reglas de los juegos, y solo tienen una pistola, ya que la usan para disparar a jugadores específicos en situaciones importantes. En esto se diferencia con los guardias triángulo. Estos últimos llevan metralletas porque su trabajo es el de matar a jugadores en masa. Los triángulos tienen armas más potentes, pero no deciden, no juzgan ni hablan, solo obedecen órdenes. Los cuadrados son los que dirigen. Aquí el reclutador también comenta algo importante. Dice que un día durante los juegos se topó con un jugador que se le hacía conocido. Él era su padre, pero había sido eliminado por los juegos. Ante la situación, el reclutador no dudó un segundo en matarlo. Aquí es cuando él se dio cuenta de que estaba hecho para esto. Si el reclutador se convirtió en cuadrado, fue porque se ganó la confianza de la organización, y como un cuadrado, le ofrecieron conocer al frontman, y seguramente hasta lo vio sin máscara. Luego de todo este proceso, se convirtió en reclutador. Tanto el frontman como el anciano Il Nam vieron su lealtad a la organización y le dejaron este trabajo tan importante. Esta fue la biografía del reclutador, pero hay detalles más importantes que solo podemos entender si analizamos su filosofía. El reclutador es un hombre desequilibrado mentalmente, siente un gran desprecio por las personas, específicamente por los jugadores de los juegos, es decir, personas que han caído en desgracia y pobreza. Mientras él trabajaba como guardia, se repetía una frase constantemente: estas no son personas, no son más que basura, completamente inútiles para el mundo. Esto se lo decía para deshumanizar a las víctimas. Así su trabajo con los cadáveres se volvió muy fácil, ya que para él solo les estaba ahorrando el sufrimiento. Con el pasar de los años, la frase se grabó en su cabeza. El punto máximo de esta obsesión llegó cuando mató a su propio padre en los juegos. Él nos dice que no dudó ni un segundo en hacerlo. Esto pasó porque para este punto, él ya llevaba años deshumanizando a los jugadores. Estos dejaron de ser personas y su padre solo era un jugador más, alguien que no vale nada. Por eso se le hizo tan fácil matarlo. Lo más seguro es que el reclutador ya era alguien perturbado antes de entrar al juego del calamar, pero tantos años trabajando ahí terminaron de arruinar su mente. El juego del calamar no tiene un ambiente de trabajo normal. Este sitio destruye la dignidad humana y coloca a la vida de las personas como algo sin valor. El reclutador absorbió todo esto y lo volvió parte de su ideología. Otro punto importante es que el reclutador es alguien que disfruta los juegos. En el capítulo 1 de la nueva temporada podemos verlo comprar panes y boletos de lotería para ofrecerlos a los vagabundos del parque. Esto no tenía nada que ver con el juego del calamar. El reclutador hace esto en su tiempo libre para divertirse con su propio dinero. En ese sentido, él es similar a personajes como el anciano Il Nam o incluso el frontman. Los tres son personajes obsesionados con los juegos y usan estos eventos para probar sus ideologías ante la gente. En el caso del reclutador, le ofrece a los vagabundos dos opciones: el pan o el billete de lotería, pero los vagabundos siempre eligen el billete y no ganan nada. Con esto, el reclutador busca demostrar que son patéticos y prefieren una ilusión
antes que algo tan importante como comida real. Otra característica del reclutador es que es bastante sádico, disfruta con la muerte y el sufrimiento de sus víctimas. Al final del juego con los vagabundos, él aprovecha la oportunidad para destruir todos los panes frente a ellos. Él no gana nada haciendo esto, pero lo hace porque disfruta causando dolor a los jugadores. Cuando termina de aplastar los panes, se le forma una gran sonrisa, satisfecho por lo que hizo. En el mismo capítulo, él captura a los amigos de Gi-hun y los obliga a jugar un retorcido juego de piedra, papel o tijeras. Cuando termina el juego, él mata a uno de ellos y no se inmuta ante la sangre ni los gritos. Queda claro que este hombre es un sociópata, alguien que disfruta el sufrimiento de las personas. Y llegamos al gran final, la confrontación de Gi-hun con el reclutador. Esta escena es básicamente una lucha de filosofías entre ambos personajes. Ya sabemos cuál es la filosofía del reclutador. Los jugadores no son personas. Él dice que Gi-hun no es diferente, él es solo un jugador más, un apostador sin valor, y si ganó en el juego del calamar, solo fue por suerte. Para probar su punto, el reclutador reta a Gi-hun al juego de la ruleta rusa. En esta partida, Gi-hun tiene que demostrarle al reclutador que se equivoca. Las personas tienen valor y son capaces de cosas grandes. Son dos filosofías enfrentándose. Aquí el reclutador no controla el destino, él no sabe cuándo vendrá la bala, pero sí está seguro de que ganará, ya que Gi-hun será un cobarde y se rendirá. Cuando llegan al final del juego, la posibilidad de morir es altísima, y el reclutador le dice a Gi-hun que no tendrá el valor para dispararse. El reclutador reta a Gi-hun, le dice que seguramente romperá las reglas y usará la pistola para matarlo. Si esto ocurriera, el reclutador ganaría, ya que demostraría su punto, que Gi-hun es una basura sin valor ni honor alguno. Sin embargo, Gi-hun no se rindió, él no se detuvo y se disparó en la cabeza. Por suerte no había una bala disponible. Gi-hun ganó, pero no se confundan, él no ganó porque sobrevivió al juego, él ganó porque demostró al reclutador que sí tuvo valor para terminar el juego. Si miramos la cara del reclutador, nos daremos cuenta de su sorpresa. Él no puede creer que Gi-hun se atreviera a disparar. Aquí Gi-hun venció al reclutador, ya que rompió su filosofía maestra. Gi-hun es un jugador, pero no es una basura como el reclutador decía. Gi-hun es un hombre valiente, que está dispuesto a lo que sea para ganar. Asimismo, todas las personas pobres o fracasadas tienen dignidad y valor, y todos son capaces de superar las adversidades. Gi-hun no mató al reclutador con sus propias manos, sino que lo destruyó en una batalla de ideologías. Ante la situación, el reclutador se dispara en la cabeza. Podríamos pensar que lo hizo por su obsesión con los juegos y su deseo de cumplir las reglas, pero la realidad es que se disparó porque fue derrotado. Su creencia maestra fue vencida por Gi-hun. Durante años, él pensó que los jugadores no tenían valor, pero se equivocó. Ante la situación, no le quedó más opción que aceptar su destino, con el poco honor que le quedaba. Como conclusión, el reclutador es un personaje fascinante, que con muy poco tiempo demostró demasiado potencial. Su historia y final son espléndidos, y nos enseñan mucho sobre la condición humana y cómo una persona se puede corromper cuando participa en algo tan oscuro como el juego del calamar. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de tus series y películas favoritas. Gracias por escucharme, mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.